Vamos a comenzar viendo incremento y diferencial total de una función. Antes de entrar de lleno a la parte de nuestra materia, vamos a recordar un poco el concepto de incremento y diferencial de una función en R2, sería una función de una variable independiente, que es lo que se vio en el análisis matemático 1. Supongamos que tenemos esta función que viene representada por esta curva que está en rojo. Al pasar de x1 a x2, la función experimenta, en este caso es una función, digamos, ascendente, la función experimenta una variación, un incremento en este caso, que es delta i igual a i sub 2 menos i sub 1. Nosotros aquella vez podíamos calcular también, en vez del incremento, un valor aproximado al incremento, que era el diferencial de esa función. El diferencial de esa función, para calcularlo, nosotros calculábamos la derivada de la función en el punto p sub 0. Recordamos que la derivada de la función geométricamente, su interpretación, es la pendiente que tiene la recta tangente a la curva en ese punto. Acá geométricamente podemos ver cuál es el concepto del delta i, lo que está acá en negro, y lo que está en azul. Lo que está en azul es la recta tangente. Esta diferencia, como su nombre lo dice, es el diferencial de la función. Entonces, este es el concepto del diferencial. La variación o la diferencia que existía entre el incremento y el diferencial era un infinitésimo de orden superior, porque esto, al hacer tender x2 a x1 o el delta x a 0, nos quedaba un infinitésimo de orden superior. Entonces nosotros en el límite podríamos aproximar el valor del diferencial al valor del incremental total de la función. Llevando este concepto ahora a una función a una función de dos variables independientes, o sea, en el espacio en R3, aunque teóricamente lo que vamos a decir es asimilable o es aplicable a un hiperespacio. Lo único que, bueno, en un espacio tridimensional, bueno, podemos intentar un gráfico, que es lo que yo hice acá, manteniendo un poco, digamos, la equivalencia de colores. Es decir, lo que está graficado en rojo es la función. Acá la función z, función de xy, es esta curva que es como si fuese una cáscara hacia arriba. Y en el punto inicial, el punto p sub 0, que acá sería este punto que tenemos acá, que lo vamos a llamar, como está en el espacio, m sub 0, nosotros trazamos una recta, un plano, perdón, tangente a la superficie en ese punto. Es lo que está graficado en azul. Es lo que está graficado en azul. El punto opuesto, o el vértice opuesto a M0, es este otro punto que está acá, ¿no? Entonces nosotros ahí podemos ver que en realidad es este punto que está acá, sería este punto. Acá vemos nosotros la equivalencia entre el incremento de la función, que sería este valor, el incremento de la función, que nos está dando la altura de este punto de la parte superior de este extremo de la cáscara, digamos, de la función. Ese sería el delta z, que viene definido de esta forma. La función valuada en x más delta x, o sea, el x más delta x, que sería este punto, sería x más delta x, y como ordenada y más delta y, que vendría a ser este otro punto que está acá, es y más delta i, sería el valor de i más delta i. Entonces ese valor menos el valor de la función en xy, o sea, el valor de la función en este punto m sub 0. Entonces eso nos estaría dando a nosotros lo que es el incremento total de la función, que sería toda esta
esta ordenada, digamos, no esa altura. En cambio el diferencial, y recordando un poco lo que habíamos visto en R2, acá en R3, sería la altura que tiene el vértice opuesto al M0, pero del plano tangente, como acá lo era de la recta tangente. Entonces la diferencia de altura entre delta z y el diferencial de z es ese infinitésimo de orden superior. Este sería el infinitésimo de orden superior. Lo vamos a llamar infinitésimo de orden superior. Esto lo ven mejor o de una manera mucho más ampliada, mucho más explícita en el teórico. Pero bueno, es un poco como para darle un marco introductorio a esto antes de comenzar con la parte de la ejercitación, ¿no? Esto en el límite, haciendo tender el punto, este punto, que lo podemos llamar n al punto m sub 0, o sea, haciendo tender delta x y delta y a 0, o haciendo tender delta s, que vendría a ser esto, el delta s lo hacemos tender a 0, en el límite ese infinitésimo de orden superior se puede estimar, no se anula, pero se puede despreciar a los fines prácticos de la resolución del ejercicio que nosotros vamos a tener. Acá yo he puesto la fórmula del incremento total y en este lado lo puse como ítem B la fórmula para el cálculo del diferencial total. Así como acá el cálculo del diferencial era la derivada de la función respecto a la única variable por el diferencial de la función, allá va a ser la suma de los diferenciales parciales. Acá tenemos nosotros, esto es un diferencial parcial, que es el diferencial parcial que está formado por la derivada parcial de la función respecto de x por su diferencial de x, y el otro diferencial parcial que es la derivada parcial de la función respecto de y por el diferencial de y. Esto, así como el gráfico puede ser entendido o digamos generalizado de R3 a Rn, esto puede ser en vez de ser un diferencial de z, puede ser el diferencial de y, función de x1, x2, x3, xn, variables independientes. Entonces esta sería la fórmula que nosotros vamos a aplicar para el cálculo del diferencial total. Supongamos acá en este primer ejemplo, un ejercicio muy simple, en el cual tenemos una función, que es esta que está acá, y nos piden evaluar el incremento y el diferencial total de la función, pero en el punto de coordenadas 1, 2. El punto de coordenada 1, 2 sería justamente el punto, este punto que está acá, ¿no? El punto inicial. En el caso de que las variables x e y sufran una variación de 0,02, digamos de 2 centésimas. Bueno, por ahora estamos trabajando con ejercicios más bien, este es un ejercicio abstracto, no, son adimensionales, no estamos hablando de una magnitud puntualmente, pero bueno, si nosotros aplicamos la fórmula del incremento total, vamos a tener que el delta z es igual a, acá tenemos x al cuadrado, entonces tenemos que aplicar la función incrementada, que es x más delta x elevado al cuadrado. Dice por, pongo por. Acá en vez de colocar y al cubo, voy a colocar y más delta y al cubo. Luego dice menos, pongo menos, la función tal cual está. O sea, la función esta la copio y la pongo acá. X cuadrado menos y cuadrado. Toda esta parte de acá, toda esta parte es el enunciado del ejercicio, ¿no? Ahora lo único que tenemos que hacer es comenzar a sustituir y resolver, ¿no? Si sustituimos todo esto, vamos a llegar a un valor de delta z, que es el incremento total de 0,575. Este valor sí tenemos que tener bien en cuenta que es del cálculo que se realiza, es el valor exacto del incremento de la función. En cambio, el valor
que vamos a calcular ahora, que es el del diferencial, es un valor aproximado. Pero según la tipología de ejercicio que tengamos, puede ser que la resolución sea mucho más fácil realizarlo a través del método diferencial que del método incremental. Si bien no va a ser un valor exacto, pero va a valer la pena encararlo a través del método diferencial por el ahorro de tiempo, teniendo en cuenta de que el error que vayamos a cometer o la diferencia que vayamos a encontrar entre un método y otro esté dentro de lo que puede ser, digamos, digamos lo que se puede presumir en el proyecto como que está aceptable, digamos, ¿no? La tolerancia de lo que es el proyecto, digamos, no me salía el término. Entonces acá lo que vamos a hacer para calcular el diferencial de z, vamos a hacer primero la derivada parcial de la función respecto de x, que es lo que dice la fórmula. Si hacemos la derivada respecto de x, ya sabemos nosotros hacer derivadas parciales. Y al cubo es una constante, o sea que va a ser 2x por y al cubo, por el diferencial de x. Luego vamos a hacer la derivada respecto de y. La derivada respecto de y, ahora voy a bajar el 3. X cuadrado queda tal como está, porque es una constante, y acá va a quedar y elevado al cuadrado por el diferencial de y. Ahora vamos a sustituir esto y vamos a llegar a la expresión del diferencial, que va a ser una función. Entonces, si nosotros reemplazamos esto por x igual a 1, y igual a 2, nos va a quedar 16 diferencial de x más 12 diferencial de y. Finalmente, si nosotros asumimos que diferencial de z es si vamos a buscar un diferencial de z, asumiendo que va a ser un valor aproximado al incremento de z, acá podemos decir que el diferencial de x, diferencial de y, va a ser aproximadamente igual al delta x y al delta y. Entonces, reemplazando los valores nos va a quedar 0,56, un valor que es, dentro de todo, está acotado dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces hay una diferencia relativamente pequeña. ¿Cuál de los dos valores es el correcto? Este es el valor exacto, y el calculado por el método diferencial, es el aproximado. Es el valor aproximado. La diferencia entre los dos es lo que nosotros habíamos visto acá, o lo que vimos acá, el ios, o el infinitésimo de orden superior, que es la diferencia entre el valor exacto, que es el del cálculo incremental, que nosotros acá lo calculamos en el ítem A, menos el diferencial calculado en el método B. Nos da 0,015. Entonces, de esta forma nosotros hemos encarado un ejercicio bastante simple a través del método incremental, del método diferencial. Hemos calculado el infinitésimo de orden superior y hemos visto de que no hay una gran diferencia entre estos dos métodos de cálculo. En los próximos ejercicios vamos a hacer algunos ya un poco más complejos, digamos, no más difíciles, pero vamos a calcular, además del infinitésimo de orden superior, lo que son los errores porcentuales. Y bueno, espero que por lo menos la parte teórica seguramente sirve un poco como para darle inicio, darle un poco de pie a este tipo de ejercicio. Ahora vamos a preparar algunos otros para avanzar con este tema.